Buenas, chicas, jóvenes, estamos de vuelta. Son las 10 ya. Estoy... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenísimo, vamos a continuar entonces con lo que estábamos. Vamos a hacer un par de cálculos más para que vayamos teniendo, ojalá, mayor claridad en lo que se va a exigir. Así que, déjenme buscar esto, vuelvo en un segundo, como les digo, no se vayan. Bien, volvemos entonces. Espero que me estén siguiendo acá. Díganme si copian esto del apunte en el que nos estamos basando. ¿Lo están viendo? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Qué? No. Ven acá, a ver. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, continuamos con los cálculos estequiométricos a los que estábamos haciendo referencia. Esto ya, como les digo, está también en la UCM virtual, así es que es cuestión de que lo ocupen y lo bajen de allá. Si no me equivoco, esto, ¿cierto? Hasta aquí habíamos quedado delante. Entonces, otro ejercicio similar al mismo caso 3, vuelvo a insistir que son ejercicios más o menos tipo de los que se preguntan en las evaluaciones, es el que lleva por número 20, que está en la página 9 de la guía que ustedes bien conocen. Algo así plantea este problema. Hacemos reaccionar 0,45 gramos de formaldehído, también llamado metanal, cuya fórmula está allí, cuya masa molar es 30, con 3,951 gramos de permanganato de potasio, esa es su fórmula, su masa molar. ¿Cierto? Es la típica pregunta, ¿ven? Reaccionan dos sustancias con distintas fórmulas, distintos nombres, un oxidante, otro reductora, ¿no es cierto? Y con distintos. Por tanto, primero, nos piden evaluar qué cantidad de gramos de reactivo en exceso reaccionan y cuántos sobran. He aquí la ecuación que representa la reacción. HCO más MnO4, CO2 más MnO2, ¿cierto? Entonces, para dar respuesta a esta primera parte, si está involucrado reactivo en exceso, hay que calcular los equivalentes de cada especie. Lo primero que tienen que hacer, ¿ven? Para saber quién es limitante y quién es exceso. Recuerden que son 0,45 gramos de una y 3,951 gramos de la otra. Primero, entonces, vamos a calcular los equivalentes, ¿cierto? Aquí dice, el reactivo en exceso y el reactivo limitante se determinan a través de los equivalentes. Para calcular equivalentes, debemos dividir los gramos que me dan en la masa equivalente. Para sacar la masa equivalente, divido la masa molar, que me dan el dato, en los electrones, porque se trata de una ecuación redox. Y bueno, determino el estado de oxidación del carbono en el metanal, lo escribo así, menos 1 por ahí, más 1, me da 0 en este caso otra vez. Y el CO2 es claramente más 4, ¿cierto? Más 4. Yo lo calculo. De 0 a 4, obviamente hay 4 electrones. Ven, ya me estoy adelantando. Y es lo que tiene que aparecer cuando ajuste la ecuación después. Tiene que ser 4 electrones también en este caso. Y para el caso del permanganato, saco, ¿no es cierto? El manganeso aquí es más 7 y acá tengo más 4. De 7 a 4 se reduce 3 electrones. No olviden que deben aparecer 4 y 3 en el siguiente paso después. Por tanto, calculo equivalentes de metanal, formaldehído, que es lo mismo. Gramos dividido en masa equivalente. Gramos dividido en masa molar partido en electrones. Reemplazo.
0,45 gramos de formaldehído, masa molar es 30 y los electrones dijimos que eran 4, ¿cierto? 0,45 dividido en 7,5 me da 0,06 equivalentes de metanal. Ahora determino los equivalentes del segundo reactivo del permanganato potasio. Lo mismo, gramos partido en masa equivalente, 3,951 gramos, masa equivalente. La masa molar partido en los 3 electrones que hay de aquí a acá. Total me da 0,075 equivalentes de permanganato potasio. Con un paro 006, 0075, menor mayor, el que me da menos equivalentes es el limitante, que es el metanal, y el permanganato potasio, que me da más, es el exceso. Limitante, exceso. Y voy concluyendo, yo sé, ¿cierto? Que reaccionaron, por ejemplo, 0,06 equivalentes de permanganato. Y sobraron 0,00015 equivalentes del otro. Cuando llego a la resta. Por tanto, vuelvo a la pregunta que me dijeron. Me estaban preguntando cuántos gramos de exceso reaccionan y cuántos sobran. Acuérdense que la suma de ambos me tiene que dar, ¿cierto? En gramo tiene que darme 3,951. ¿Ok? Esto te tiene que repartir cuánto se consumió y cuánto sobró. Lo calculo, voy viendo. 0,45 gramos de metanal aportan 0,06 equivalentes, limitantes, y 3,951 de permanganato aportan 0,075, por tanto es exceso. Luego, el reactivo en exceso es permanganato, es decir, los 3,951 gramos de permanganato que son iguales a 0,075 equivalentes están en exceso de esta sustancia. Sobra una parte al final del proceso. Bueno, son puros datos que voy dando para que se complementen, no, para lo mejor uno tiene que ser un poco más preciso, más directo cuando responda, no tiene que poner tantas estas cosas. Yo trato de informar lo que más pueda para poder entender algunas cosas. Luego, el formaldehído o metanal que aporta 0,06 equivalentes necesita igual cantidad de equivalentes de exceso. Entonces, se infiere que del permanganato también reaccionan o se consumen 0,06 equivalentes. Entonces, vamos a cambiar estos equivalentes a gramos. Con la fórmula multiplicamos 0,06 por la masa equivalente del permanganato. Si no me acuerdo, ¿cuál es la masa equivalente del permanganato? Vamos para atrás. Esta, ¿ven? 52,68. ¿Cuánto me dio acá? 3,1608 gramos de reactivo en exceso que sí reaccionan, que se consumen. Entonces, para saber cuántos gramos de reactivo en exceso sobran o no reaccionan, se resta el total de gramos de exceso que iniciaron la reacción menos los que se consumen. ¿Cuánto echamos? 3,951 menos los que son consumidos, 0,7902 gramos de reactivo en exceso que sobran. Eso, ¿no es cierto?, es el cálculo. Es una forma de calcular. La otra forma, ¿no es cierto?, pude haber sacado los equivalentes que sobraron. ¿Cuántos sobraron? Estos. Fíjense bien. 0,075 menos 0,006. Esa diferencia la multiplico por eso y me va a dar el mismo valor que acá. ¿Ya? Eso. Como dije, la suma de eso que sí reaccionan los que sobran me da el total. ¿Ven? Ahí está resuelto el asunto. La segunda parte, típico, me dicen, ¿cuánto volumen de hidrógeno se forma en condiciones normales? Ya sabemos que para saber este volumen, para saber la cantidad de producto, debo partir de la ecuación ajustada por el método adecuado en este caso, y del reactivo limitante que es el metanal. Tomo la ecuación y ya sé que paso de 0 a más 4, oxidación, y de 7 a más 4, reducción. Y empiezo a ajustar. Primero veo los carbonos. Un carbono aquí, uno acá, nada que hacer, ¿cierto? Uno. Donde falta oxígeno, pongo agua. Aquí tengo un oxígeno, aquí tengo dos. Pongo entonces, ¿no es cierto?, un agua. ¿Ya? Acá abajo, un manganeso, un manganeso. Aquí tengo 4 oxígenos, aquí tengo 2. Falta oxígeno acá. Pongo 2 aguas. ¿Ya? Ahora
debo, ¿no es cierto?, agregar los hidrógenos. Tengo 1, 2, ¿cierto? 4. 4 hidrógenos aquí. 1, 2, más 2, 4. Y aquí pongo los 4 hidrógenos, ¿cierto? Y acá abajo tengo. No tengo hidrógeno, pero acá tengo, ¿no es cierto?, 4 hidrógenos también. 4 hidrógenos. Por tanto, pongo los 4 acá. Entonces tengo, ¿no es cierto?, listos los carbonos, los manganesos, los oxígenos, los hidrógenos. Y ahora pongo las cargas eléctricas, es decir, agregando electrones. Me fijo en el carbono que pasa de 0 a más 4. ¿Dónde cargo los electrones? Donde está más alto. Si de 0 a 4 hay 4 electrones, tal como lo anticipé delante, ¿se acuerdan que dije que eran 4? Le agrego 4 electrones aquí. ¿Qué 4 negativas? 4 positivas, ¿cuánto es? 0. Me dejo 4 al 0. Y de 7 a 4 cargo acá los electrones. Dije que eran 3, ¿se acuerdan? 7, 4 van 3, pongo los 3 electrones. Ahora, para que finalice el cuento, debo eliminar los electrones, dejar, ¿no es cierto?, por ejemplo, 4 electrones aquí, 4 acá, o 3 aquí, o 3 acá. ¿Cómo no se puede eso? También se podría por un número más chico, pero bueno, amplifico. Amplifico multiplicando al revés. Multiplico por 3 aquí, me dan 12, multiplico por 4 aquí, me dan 12. Pero todo lo multiplico. Así las cosas, me queda 3 veces el metanol, 3 veces el agua, 3 veces el CO2, 3 por 4, 12 hidrógenos, 3 por 4, 2 electrones. 4 permanganato. 4 por 4, 16 hidrógenos. 4 por 3, 2 electrones. 4 por 1, 4 MnO2. Y 4 por 2, 8 aguas. Ahora obtengo la ecuación neta, que es la que me interesa, para hacer el cálculo que me piden. Pero antes de eso, dicen los matemáticos, como dije antes, elimine términos semejantes. ¿Qué es semejante aquí? El agua, los hidrógenos, los electrones. 3 agua aquí, 8 agua acá, 8 menos 3, 5 agua. 16 hidrógenos aquí, 12 acá, 16 menos 12, 4 hidrógenos. 2 electrones menos 2 electrones fuera los electrones. ¿Qué me queda? 3 veces el metanol, más 4 veces el permanganato, más 4 hidrógenos. Igual 3 veces el CO2, más 4 MnO2, más 5 agua. Para darme cuenta que lo hice bien, puedo pesquisar átomos primero. Por ejemplo, voy a contar los hidrógenos. 1, 2, por 3 son 6. Más 4, 10. Debe haber 10 a la derecha. 5 por 2, ahí están los 10. Por ejemplo, el oxígeno. 1 por 3 son 3. Más 4 por 4, 16. Son 19 oxígenos acá. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Son 14. Más 5, 19. 4 manganesos. 4 manganesos. Estamos viendo. Y ahora me fijo en las cargas y que lo estoy bien, bien seguro. Que no hay nada, 3 por 0 es 0. 4 por menos 1, menos 4. 4 por más 1, más 4. 0 carga a la izquierda, 0 carga a la derecha. 3 por 0 es 0. 4 por 0 es 0. 5 por 0 es 0. ¿Por qué 0 el agua? Que tengo más 1 por 2, un 2, y menos 2, 0. Por eso está con 0. ¿Por qué acá es menos 1? Porque tengo 7, menos 8. ¿Qué me dice la ecuación balanceada? Debo tomar el limitante con el producto que me piden, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que si reaccionan 3 moles de metanol, obtengo 3 moles de CO2. Pero como trabajé con gramos, cambio estos moles a gramos. 3 por la masa molar, 30. Si reaccionaran 90 gramos entonces de metanol, formaría 3 moles de dióxido de carbono. Pero como solamente reaccionaron 0,45 gramos, obtendré X moles de CO2. Multiplico eso por eso, divido el 90, me da 0,015 moles de CO2 obtendría si reaccionasen 0,45 gramos. Pero como me pidió este profe moles, es decir, me pidió volumen en condiciones normales, porque este es un gas, bueno, yo sé que cualquier gas en condiciones normales, un mol me da 22,4. Por lo tanto, 0,015 por Q será 0,336 litros de CO2, o bien 300 mililitros, cambiando de litro a mililitros. Y ahí la respuesta, muy sencillo. Finalmente me dice
¿Qué rendimiento tendrá en la práctica y realmente obtuve solamente 300 ml y no los 336? Bueno, rendimiento, porcentaje ml o gramos experimentales en la práctica, dividido en lo teórico que acabo de calcular. ¿Cuánto se obtiene en la práctica? 300. ¿Cuánto calculé teóricamente? 336. Me da 89,29% de rendimiento. Y una última pregunta, me dicen muy simple. Gramos de carbono, de masa atómica 12, que hay en 300 miligramos de H2O. Entonces, cambio primero de miligramos al gramo. 1 gramo igual a 1000 miligramos, X gramos en 300. X gramos igual a 300. 0,3 gramos. Pregunto otra vez. Gramos de carbono que hay en 0,3 gramos de H2O. Yo sé que en 0,3 gramos tengo hidrógeno, tengo carbono, tengo oxígeno. Por tanto, tiene que ser mucho menos que 0,3. Yo sé que si tomara el total, si tuviera 30 gramos de metanal, habrían 12 gramos nomás de carbono. Pero como hay 0,3 gramos, ¿cuántos gramos hay? 0,12. O bien 120 miligramos. Esto lo cambiamos a miligramos. Y ahí está listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunten ahora porque ahora les viene la prueba, guía prueba. Pregunto, yo ahora, ¿cómo están para la próxima semana? De aquí a una semana más, es decir, el próximo viernes, ¿están en condiciones de tenerme la respuesta de la prueba que les haré, que les entregaré ahora el día? Profe, ¿Ya? ¿Ah? consulta. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento de la semana se pueda realizar un foro o algo por el estilo? Porque de repente uno tiene preguntas y a lo mejor por correo no es tan factible como escucharlo a usted o analizar algún ejercicio o algo similar. Pero si tienen que hacer... Bueno, ya, pero no me hagan preguntas de la prueba, pues se puede decir, el profesor, ¿cómo voy acá? No, cosas generales, sí, porque no tendría mucha gracia porque me hicieran preguntas que yo les ayudara, pues chiquillos, ¿me entienden lo que quiero decir? A ver, ¿cómo lo explico de otra forma? Yo tengo problemas para que hagamos cálculos, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula esto otro? Pero siempre que no me pregunten de la prueba, o bueno, alguna idea general, sí, alguna pista puedo dar, pero algo tan evidente que yo les vaya a dar la respuesta no creo que corresponda, ¿me entienden? Nos podemos juntar el jueves si quieren, si tienen tiempo, yo no tengo problema en eso. O el miércoles en la tarde también podría tener tiempo. Así que ningún problema con eso, ¿ya? Ustedes lo ven, lo evalúan y me lo cuentan. Genial, profe. Muchas gracias. ¿Está aquí en una semana? Sí, está muy recargado, ¿no? Bueno, recargado está todo el mundo, pero ya que es el tiempo. Que la próxima semana tenemos 3 pruebas, profesor. Por eso a lo mejor, no Pero sé. tienen pruebas, tienen que estudiar para esas pruebas. ¿Para cuándo tienen las pruebas? A ver. 2 el lunes y 1 el jueves. ¿Todo el lunes? Sí, y 1 el jueves. O sea que tendría que ser hasta el miércoles. Ya. Ay, Dios. Sería la próxima semana. Si lo alargamos hasta el lunes siguiente, hoy es viernes 30, si no me equivoco. Viernes 30 al viernes 7. Ya, pues dejemos el fin de semana. El lunes 10 me la hacen llegar. No importa que no tengamos clases de día. ¿Les parece el viernes 10? ¿Qué más quieren que les dé, pues, chiquillas? Ya, profe, no, muchas gracias, se Está pasó. bien. Profe. Profe, lo amamos. Nos sacó una carga de encima. Y la amamos. Gracias, toca profe. El Se día ganó del el profe, cielo. el día del profe el día 16 de octubre, pero San Luis es el 21 de junio, así que no hay problema, por si acaso. No se preocupen, ya, dejemos, no tengo mi algo para anotar, sí, pues chiquillos, para dejar la fecha. Profe, sois fans. Y bueno, me alegro también por chiquillos, que les agradece que sean fans. A ver, lunes 10 entonces sería, pues, ¿les parece? Plazo para la prueba. Día.
Acuérdense que esto vale el 20% más o menos, algo así. ¿Ya? Entonces, eso significa que, no sé, pues, piensen cuándo se pueden juntar, pues, un día que hagamos una media hora de consulta y duda y qué sé yo, me lo proponen ustedes, yo les puedo dar, tienen que decirme el día jueves, o sea, yo tendría el miércoles por la tarde más o menos tiempo disponible, el jueves 9 podría ser, pero hasta las 4. Ahí vayan viendo. Yo voy a poner una fecha a ver si nos juntamos una media hora, ¿ok? Porque lo otro que yo creo que van a trabajar, no sé, pues a última hora, no me cae duda que la van a guardar y van a empezar después de su prueba. Así que incluso el día sábado podría ser un día sábado, una media hora que nos juntáramos en la tarde. Yo tengo clase de magíster en la mañana. Ya no, puede ser en la tarde, el sábado previo a la entrega, como el sábado 7 por ahí, u 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Entonces les voy a dejar la Muchas guía. gracias. Una vez que termine esta cuestión, se les deja la guía en la plataforma y van a entregarme sus respuestas, por favor, en grupo también, una sola respuesta por grupo. ¿Ok? Igual que la guía que entregamos el otro día, la guía de la primer taller, del mismo estilo. ¿Se entiende? Ya. Fuera entonces con las reacciones químicas. Y ahora nos viene otra cosa. Nos viene, adivinen qué. ¿Qué creen ustedes que viene según las unidades que hemos planteado? ¿Se acuerdan? ¿Qué viene ahora? A ver. Denme un minuto otra vez para arrancar y volver. No se vayan, por favor. Ya. Cata. Mira. ¿Entiende? ¿Qué pasa con tanta risa? ¿Qué pasó? ¿No les Sí, gusta profe, sí esto? se ve. Ya. ¿Qué les parecen las disoluciones químicas? ¿Saben de qué se trata esto? Muy importante para nosotros, ustedes también, ¿cierto? ¿Son mezclas? Son mezclas, ¿cierto? Mezcla homogénea. Díganme qué ejemplo de soluciones químicas me podrían dar. Ejemplos así, vamos viendo. El té, El té puede ser perfecto, ya, el té. ¿Qué más podría ser una disolución química? hacer jugo en polvo, Jugo en polvo disuelto en agua, perfecto. agua con sal, Salmuera. Salmuero, vamos con sal, perfecto. ¿Y dónde se Bicarbonato con agua. aplica con en agua? ¿Y dónde se aplica en la salmuera esa? ¿Les suena en algún lado a ustedes que son especialistas en el área de salud? como suero, Medicamento. Los electrolitos. El Bueno, suelo zoológico electrolito, bien. ¿Y saben más o menos qué detalle tiene ese suero, uno de los sueros fisiológicos que se aplican? que ¿Qué tiene es? una concentración ¿De qué? específica, de Exacto. 0,9. ¿0,9 qué? por ciento de sal por 100 ml de agua, ¿no? Por ahí, Galilea. Eso, ven, ahí van las aplicaciones. Pues, sí, para ese lado tenemos que apuntar un poquito. Ven, 0,9% masa volumen significa eso. Miren qué interesante. 0,9%. Bien, por lo tanto, nos vamos con esta historia. Tengo 10:24, no sé, las 11:30. Déjenme dar cuenta. Sí, tenemos que hacer un segundo recreo y de ahí hacemos otra media hora más. Ya. En el cuarto para la 11 vamos a tener el cuarto.
También yo les voy a tratar de buscar, ¿no es cierto? Después de que termine aquí, les voy a mostrar unas diapositivas, a lo mejor ahí, para que se ayuden un poquito más y también se las voy a subir. Pero por ahora estos apuntes me parecen bien aclaratorios. Aquí trato de explicar lo que se hace en primero, medio, como en segundo, creo que es esto. Disoluciones químicas o soluciones químicas, da lo mismo. La palabra más correcta para el castellano, yo diría, ¿no es cierto? Disolución, porque es de disolver. Y solución es solucionar, resolver algo. No obstante, si buscamos las palabras, ¿cierto? El origen de la palabra, prácticamente las dos tienen alguna aseveración cercana. La palabra disolución está formada por el prefijo dis. Significa separación. Hacerse seno yo ni quiero. ¿Aló? ¿La niña quiere cantar? O sea, que alguien cantaba por ahí. ¿Preguntaban algo? ¿No? Bueno, no importa, escuché alguna voz por ahí. Digo, la palabra está formada por el prefijo dis, que significa separar, ¿no es cierto? Dispersar. Por una parte central que sería solvere, que es soltar o liberar, y el sufijo ción, que significa acción. Si juntamos todo sería acción, ¿cierto?, de disolver. ¿Ya? También proviene del latín que significa acción de disolver. Eso es como el origen de las palabras. La etimología, por tanto, para saber de dónde viene esa palabra. Una disolución, ya así definimos, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias de composición uniforme en donde se distingue una base. Y por eso, ¿no es cierto?, el jugo en polvo, uno mezcla jugo que tiene azúcar, tiene colorante y una serie de cuestiones más, y nos queda un color rojito, por ejemplo, de frambuesa, parecido, violeta o fucsia, algo así. Y si echamos un jugo melontuna, ¿no es cierto?, nos queda entre blanquecino y verde, algo así, ¿ven? No obstante, allí tenemos varias cosas mezcladas. Pero eso de la homogeneidad me dice una sola fase. ¿Qué significa eso? Un solo color, un solo sabor, si está bien revuelto. Y eso más, por ejemplo, sería igual densidad arriba al medio abajo, por decir algo. Igual punto de ebullición, todo ese tipo de cosas. Es distinto a las mezclas heterogéneas como la típica agua con aceite o petróleo en agua, que en donde tú puedes mezclar, pero al cabo de un rato se van a separar, ¿cierto?, en dos fases. Te queda la fase aceite arriba, la fase orgánica, o el petróleo arriba y el agua abajo. Por tanto, olvidémonos de las mezclas homogéneas y las disoluciones son solo mezclas homogéneas. ¿Ok? Luego, en toda disolución, sabemos que hay dos tipos de componentes, que son el soluto. La palabra soluto viene del latín solutus, que significa suelto, libre, y que está presente en menor cantidad. Yo ni quiero. ¿Okay? Que está presente en menor cantidad. Y la palabra, o mejor dicho, el segundo componente es el disolvente, que viene del latín disolventis, que significa que disuelve, que hace la acción de disolver absoluto. El componente que está en más cantidad. La clave aquí, menos cantidad, absoluto, más cantidad, solvente, y se acaba la historia. 10 gramos y 20 gramos, los 20 gramos serán solvente y los 10 gramos serán soluto. 1 litro, 5 litros, 1 litro será soluto y 5 litros será. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Tipos de disoluciones ahora. Hay varios tipos de disoluciones. ¿Y qué criterio sirve para hablar de varios tipos de soluciones? El estado físico que tenga la mezcla una vez que se han juntado las componentes. Pues, al estado físico que presente la disolución, vamos a hablar de 3 tipos de disoluciones. Obvio, las sólidas, las gaseosas y las líquidas. Las soluciones sólidas es una disolución de estado en estado sólido de uno más soluto en un. Por ejemplo, el mejor caso, las aleaciones. Apaguen Amigo. micrófonos, chicas, que no tenga encendido por ahí. Es posible, porque se nos distorsiona.
¿Aló, me escuchan, sí o no? Es Sí, que profesor, algún- si lo escuchamos, es que alguien dejó el profe, se micrófono escucha. abierto. Sí. Sí, Pero po, también se escucha la compañera. está cantando ahí súper Sí, contenta. profe. Porque Sí, está súper feliz porque dejó el lavatorio para el día, yo creo. Debe estar un poco contenta, yo creo. Dile que no cante tanto. O sea, que cante después, la podemos escuchar, pero tratan de bajar el micrófono para que no nos sonemos, ¿ya? Vuelvo. Disoluciones sólidas. Es una disolución en estado sólido, obviamente, de uno o más solutos en un disolvente. Por ejemplo, las aleaciones metálicas son los mejores ejemplos. Perdón, compañeros, profesor, ¿Sí? disculpe, no me había dado cuenta que lo tenía. Ya, pues después nos canta, no se preocupe. ¿Ya? No, así nos pasa, no se preocupe. A todos nos ocurre. Tranquila por ese lado. Bien. Donde se mezcla un sólido con otro sólido. Por ejemplo, el acero, todo el mundo conoce el acero, ¿cierto? Que es una aleación, créanme, de fierro, de cromo, de carbono. Y fíjense que es el cromo que le aplican allí, que hace la propiedad de inoxidable al fierro. ¿Ya? A veces hacen solamente fierro y carbono. Pero esos son sólidos en sólido. Todo el mundo conoce el bronce, ¿cierto? Y ya se usa poco, pero es bien antiguo el uso que se le daba al bronce, cachas de bronce, manillas de bronce, ¿no es cierto? En donde está aliado el cobre con el estaño. Le da un brillo bien interesante. La alpaca, no sé si la conocen, la alpaca, que es una mezcla de zinc, de cobre y de níquel. La famosa moneda que el otro día les inventé, ¿cierto? El ejercicio, la moneda de 500 pesos chilensis, tiene en el núcleo, la parte amarillita, formado por un 95% de cobre a un 5% de aluminio, ¿cierto? Pero el anillo exterior está compuesto de alpaca, con un 70% de cobre, un 15% de níquel y un 15% de zinc. ¿Ya? Parece que aquí me equivoqué, no sé los datos que leí el otro día, pero bueno, lo importante es que tiene esa composición. Y me refería al núcleo el otro día. Pero bueno, es que hay diferentes, a alguien le parece extraño. Lo importante, ¿no es cierto?, es que son aleaciones. Otra mezcla interesante es el latón. No sé cómo es el latón. Una mezcla de cobre con zinc. 60% cobre, 40% de zinc. ¿Dónde lo usamos? Fíjense todos los candados, que son el color típico del candado. Las cerraduras, ¿cierto? Activas, las aldabas, todo ese tipo de cosas. Los grifos, es decir, las llaves del jardín, por ejemplo, etc. Eso está hecho de latón. Y el peltre es otra aleación metálica que está hecha por un 85 a un 95% de estaño, y también pueden agregarle cobre, antimonio, bismuto. A veces le agregan plomo o plata. Ese es el peltre. Hay muchos cacharritos de peltre, hay muchas figuras, se usa mucho en bisutería, es decir, en aros, en medallas, ¿cómo se llaman estas? Pulseras, ese tipo de cosas. Y hay muebles también de peltre que son buenos. Y el nicrom, otra aleación, que es níquel y cromo, su nombre lo dice, ¿ven? Níquel y cromo, que se usa mucho en las resistencias de los antiguos anafes, no sé si se conocen los anafes, eran unos platos en donde se calentaba una resistencia y calentaba el agua, qué sé yo. Bueno, esas son disoluciones sólidas. ¿Ven? Las aleaciones metálicas en general son un muy buen ejemplo de disoluciones sólidas. Tenemos ahora las disoluciones gaseosas, por ejemplo, las más conocidas del tipo gas en gas. Un buen ejemplo lo constituye el aire. ¿Qué tenemos en el aire? Mezcla homogénea de nitrógeno, de oxígeno, dióxido de carbono, más otros gases. Es tan homogéneo el aire que ni siquiera lo vemos, ¿no es cierto? Disoluciones líquidas ahora. Estas son las que más nos importan. Se forman al mezclar solutos sólidos, como la sal, cloruro de sodio, ¿ya? O solutos líquidos, como por ejemplo el acetato de etilo, como por ejemplo una disolución de hidróxido de sodio, o gaseosos con un disolvente líquido. Por ejemplo, gas en líquido, el aspecto final o el estado final es líquido, ¿ya? Y como ocurre en una bebida gaseosa, ¿no es cierto? Ahí le echamos, por ejemplo, el gas dióxido de carbono a la bebida gaseosa. Otra, sólido en líquido, tal como azúcar en agua, todo el mundo lo conoce, jugo en polvo en agua, por ejemplo, o cloruro de sodio en agua. Y líquido en líquido, como por ejemplo, alcohol más agua, acetato de etilo en agua, en el petróleo, etc. Por ejemplo,
Aquí vamos a una aplicación que se me ocurrió encontrar. Más de alguno le va a sonar esto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las disoluciones sólido-líquido, cobran singular importancia las denominadas disoluciones parenterales. ¿Han escuchado hablar de eso? Más de algunos de ustedes tienen cierto probablemente sea TENS, auxiliar de enfermería y saben mucho de esto. Además que yo sé que si escuché algún error, me disculparán. Como por ejemplo, la solución de dextrosa, que es una solución cierto azucarada, digámoslo así, es al 5%. Contiene 5 gramos de este azúcar por cada 100 ml de disolución. Por lo mismo, si yo calculo, son 50 gramos por litro. Porque si hay 5 gramos en 100 ml, X gramos habrá en 1000, por tanto me da 50. Otro caso es el tipo de disolución parenteral constituido por la solución salina más conocida al 0,9% masa volumen, que presenta el 0,9 o presenta 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de disolución. O bien, si me proyecto un poco más y me amplifico, serán 9 gramos de cloruro de sodio por cada litro de disolución. Una solución parenteral es una preparación líquida estéril que contiene electrolitos, azúcar, sal, nutrientes o fármacos que son administradas a un paciente en ocasiones de desviación de la salud, ¿cierto? Cuando algún problema nos afecta, mediante el sistema de microgoteo, que se llama phleboclisis o venoclisis. Eso viene del griego vena y clisis, que significa acción de lavar con una jeringa. Fíjense eso. Como digo, son términos médicos, clínicos, que ustedes bien conocerán más adelante. Yo solamente doy un poquito de ideas respecto a esto. ¿En qué consiste esto? En la inyección por vía venosa al torrente sanguíneo de sustancias líquidas por microgoteo, por ejemplo, o gota a gota, a través de un catéter periférico, ¿ya? Que bien saben hacer ustedes, o sabrán muy pronto. Profe, ¿Sí, hija? creo que está tapando el micrófono porque se escucha súper despacio. Bueno, voy a tratar de hablar más cerca. Les estaba diciendo, ¿cierto?, que la palabra parenteral, como las soluciones salinas de cloruro de sodio o la solución dulce de dextrosa al 5%, esa palabra parenteral proviene del prefijo griego para, que significa junto, próximo, a un lado, y de la palabra también griega enterón, que significa intestino, por lo que se le diría a un lado o cercano al intestino, pero no en el intestino, sino que al ladito. ¿Ven qué interesantes esos conceptos? Bueno, son aplicaciones, como digo, de esto de las disoluciones, que tienen mucha relación con lo que estamos hablando. Ahora viene el concepto de solubilidad. Esta palabra proviene del latín solutus, que significa suelto, disuelto, libre. ¿No es cierto?, del centro de la palabra central, que es bilis, que puede, ¿cierto? Puede significa puede, y del sufijo dad, que significa cualidad. Se trataría entonces, o se traduciría como cualidad de poder ser disuelto. Eso significaría la palabra solubilidad. ¿Cómo se define esto? Es la capacidad que tiene un soluto de disolverse en un solvente determinado a una temperatura determinada. Otra definición que dan por ahí es, se entiende como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente determinado a una temperatura determinada, porque la solubilidad depende de la temperatura, varía con la temperatura. Por ejemplo, pensemos en algo bien conocido. La solubilidad del azúcar, sacarosa, que es la que consumimos, el azúcar de caña, remolacha, en agua es 204 gramos de azúcar por cada 100 ml de agua, siempre que tengamos esta agua a 20 grados Celsius. ¿Ya? Por su parte, si pensamos en la solubilidad del cloruro de sodio, sal común, es 36 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua a 20 grados Celsius. Generalmente, la solubilidad de un sólido en líquido aumenta conforme sube la temperatura. ¿Qué significa esto? A mayor temperatura, mayor solubilidad. Por ejemplo, veamos, para el cloruro de sodio tenemos
la solubilidad 36 gramos en 100 ml de agua a 20 grados Celsius. Pero si subimos a 50, disolvemos 1 gramo más, 37 gramos. Veamos el nitrato de sodio. Acuérdense que el nitrato de sodio se conoce con el nombre de salitre, que es un fertilizante muy utilizado en la agricultura y para otros usos, por ejemplo, para fabricar, ¿cómo se llama?, explosivos. Pero nosotros acá lo usamos mucho para la agricultura. La solubilidad del nitrato de sodio es 88 gramos de este compuesto en 100 ml de agua si la tenemos a 20 grados. Pero si subimos la temperatura a 50, ya podemos disolver 114 gramos de salitre en la misma cantidad de agua. El clorato de potasio, que es otra sal, ¿no es cierto?, tiene una solubilidad de 7,4 gramos de clorato de potasio en 100 ml de agua a 20. Si subimos 50, ya disolvemos 19,3. Y la sacarosa, ¿no es cierto?, de la cual estábamos hablando, que es el azúcar común, azúcar de caña, que consumimos a diario, disolvemos 204 gramos en 100 ml de agua si estamos a 20 grados Celsius, pero disolveremos 260 y tantos gramos de azúcar en los mismos 100 ml de agua si tenemos a 50 grados Celsius nuestra solución o nuestra agua. ¿Ven? Sube con la temperatura, sólido en líquido. No ocurre lo mismo con la disolución de un gas en líquido o de un gas en agua. Por su parte, la solubilidad de un gas en agua, al contrario de sólidos, disminuye al aumentar la temperatura. Veamos el oxígeno gaseoso que nos importa. Si tenemos 0 grados, ¿cierto?, el agua a 0 grados, nosotros pues, tenemos 1 litro de agua a 0 grados, ¿cuánto es lo que disolvemos de oxígeno? 14,5 miligramos. Si tenemos cierta hora ese litro de agua a 5 grados, más temperatura, disolvemos 12,8, vamos bajando, ¿ven? Si lo tenemos a 30 grados, por ejemplo, ese litro de agua a 30 grados Celsius, más temperatura, disolvemos menos cantidad, 7,6 miligramos. Entonces, en general, la solubilidad de un sólido en líquido aumenta con la temperatura, pero la solubilidad de un gas en líquido baja con la temperatura. ¿Ok? Y aquí vienen los conceptos de solución saturada, como por ejemplo es aquella que contiene la cantidad de soluto, o mejor dicho, la cantidad exacta o la cantidad máxima de soluto que el solvente es capaz de disolver a una temperatura determinada. Por ejemplo, para la misma azúcar, está saturada la solución cuando tengo 204 gramos en 100 ml a 20 grados Celsius. ¿Ya? Ahí está en su punto de saturación. Si le echo 205 gramos, ya me queda 1 gramo sin disolver. Si le echo 203 gramos, aún podré echarle 1 gramo más. ¿Cuándo está saturada? Cuando está en su punto máximo, 204, en 100 ml a 20. Para el caso del salitre, la tengo saturada cuando tengo 114 gramos de salitre en 100 ml de agua a 50 grados. Esos son ejemplos de soluciones saturadas, que son aquellas que contienen la cantidad máxima de soluto que el solvente puede disolver a la temperatura determinada. Luego, tenemos una solución insaturada o no saturada, que es aquella que contiene menos cantidad de soluto de la que el solvente es capaz de disolver a una temperatura determinada. Por ejemplo, 185 gramos de sacarosa en 100 ml de agua a 20 grados. Acuérdense que puedo llegar a 204. Ahí está insaturada. Cualquier valor menos de 204. Y para el caso del nitrato de sodio, ¿cierto? 77 gramos en 100 ml 50. Puedo llegar, acuérdense, ¿hasta cuánto? Hasta 114. ¿Ven? Ahí está insaturada o no saturada. Finalmente, el caso contrario, sobresaturada, es cuando la solución tiene más cantidad de la que el solvente puede disolver a la temperatura determinada, cuando se le echa un exceso de soluto. Por ejemplo, cualquier valor sobre 204 para el azúcar, 207, 210, 215, en 100 ml de agua 20. Y para el caso del nitrato de sodio, cualquier valor por sobre los 114, como 118 en 100 ml a 50 grados Celsius. Ahí están los conceptos de saturación, insaturación y sobresaturación, ¿cierto? Bien. Bueno, 10:45, buena hora para que hagamos un recreo.
15 minutos más nos juntamos entonces, ¿les parece? 15 minutos de relax. Corre tiempo.